A hablar un poco de todo lo que está pasando en el área de salud con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Nicolás? Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, nos está pasando que estamos un poco preocupados porque estamos todos medios engripados. Entonces, son los mismos síntomas que la COVID-19. Así que estamos como en este momento de, ¿será influenza? ¿Nos vacunamos? ¿Casos de COVID cercanos? Ministro, ¿cómo está viendo esto? Y estamos recién entrando al invierno. Sí, este es el mes de mayo, el mes de junio. Son los meses de temporada alta en enfermedades respiratorias. Están aumentando las enfermedades respiratorias en los chicos, los que producen la bronquiolitis, el virus inicial respiratorio. Tenemos una cantidad de casos importantes de influenza. Estamos lo que nosotros llamamos, influenza es la gripe, estamos dentro de lo que nosotros llamamos zona de seguridad, no estamos en una zona de peligro, pero también están aumentando los casos de COVID. Ostensiblemente, respecto de las semanas anteriores, todavía muy lejos de la cantidad de casos que tuvimos en el pico de enero, pero se observa al inicio lo que puede ser una ola, no sabemos de qué dimensiones. Así que hay dos cosas muy importantes. La primera para saber es que está circulando una nueva variante de la Omicron, que se llama BA2, que es 30% más contagiosa que la Omicron que produjo el brote de enero, y que un falso, para desarmar un mito, cuando uno toma frío no se enferma por el frío, se enferma porque cuando hace frío cierra las ventanas y se contagia porque circulan más fácilmente los virus. Entonces... Qué bien que rompió ese mito porque todos lo decimos, ¿no? Tomé frío. Claro, por eso, no es el frío. Es que ante la conducta del frío uno se expone más al contagio. Entonces lo que tenemos que hacer es ventilar, que no es abrir tanto la ventana, sino tener ventilación continua y sobre todo usar barbijo en lugares cerrados. La Omicron que está circulando, ¿no? La B3, ¿qué otras características tiene además de que es un 30% más contagiosa? Le quiero preguntar si se están viendo internaciones o en ese sentido estamos mucho más tranquilos. No, es importante que se decía en un momento que la Omicron era más leve que la Delta o que la... No es cierto. Lo que pasó es que me dio una enorme campaña de vacunación. Entonces, en los países donde no hay vacunación, la Omicron es igual de grave que lo que fueron las variantes anteriores. No tiene muchas diferencias el virus. Lo que tiene es más contagioso y es por eso que ocupa el espacio ecológico de la otra, digamos, compite porque es más contagiosa y gana el lugar. Lo que necesitamos hacer es vacunarnos. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires un muy buen esquema de vacunación con 95% de la población que lo inició, 90% que hizo primera y segunda dosis, 51% que ya recibió la tercera dosis, pero como este virus se modificó un poco, tiene algunas mutaciones respecto del virus original, y lo que antes conseguíamos con 2 dosis, ahora lo conseguimos con 3 dosis. Claro. Entonces, todos los que tienen que darse la tercera dosis, yo dije 51%, y eso habla de que los mayores de 50 años, que son los que más riesgo tienen, han recibido ya el 90% de la tercera dosis, pero los menores, hay grupos que tienen muy poco de tercera dosis, necesitamos que se la den, y los mayores de 50 años tienen que darse la cuarta dosis. Mayores de 50 años, seguridad, trabajadores de seguridad, educación y salud, ya la tienen libre, en pocas semanas, en pocos días estará libre para los que tienen más de 18 años en general, la cuarta dosis, habiendo cumplido 4 meses de haber recibido la tercera dosis. Así que vacunémonos, que es libre en la provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante, entonces, a los bonaerenses y que nos están escuchando, es importante porque, entonces, por ejemplo, si tenés más de 50 y estás por cumplir los 4 meses que te diste el tercer refuerzo, vas directamente, no te va a llegar a la app el turno. No, más directamente. Enviamos turnos como recordatorio. Bien. Para avisarle, porque hay gente que por ahí está esperando el turno. Se lo mandamos. Pero igual si no van ese día, van cualquier otro día, la tienen libre, pueden dársela. Porque el otro día, por ejemplo, mi padre, que se vacunó allí también en provincia de Buenos Aires, tenía un aviso, pero decía decía cuarta dosis de refuerzo, pero no era un turno. O sea que ahí entendimos de que lo que está haciendo la app es avisándole, dale, tenés que ir a... Ya se cumplió. Bien, claro. Bien. Y esto es importante porque está circulando. Y otra pregunta que le iba a hacer más para que sepamos nosotros, que está habiendo tantos contactos estrechos, pero de todas maneras no es necesario aislarse. No, por el momento seguimos con la estrategia que tuvimos hace un tiempo, que es debido a la baja letalidad que se tiene por la campaña de vacunación. No hay aislamientos obligatorios de contactos estrechos
Y por ahora el aislamiento de la población, como no estamos testeando a toda la población debido a, insisto, a que ha cambiado las condiciones de la enfermedad y no queremos aislar a la población y de manera tal de interrumpir el crecimiento económico que se está dando. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuando estamos sintomáticos, sea COVID o sea otra enfermedad, no lo sabemos, ahí sí nos aislamos en el tiempo que estamos sintomáticos. Pero y durante después los próximos 10 días, a partir de ese momento, aunque se le hayan pasado los síntomas a uno, ser muy cauteloso y usar barbijo todo el tiempo. Insisto que lo que tenemos que hacer es, además de vacunarnos, usemos mucho el barbijo. En todos los lugares cerrados, pongámonos el barbijo, que es una medida muy importante, barbijos de buena calidad, bien colocados, no con la nariz afuera. Bueno, si lo usamos bien, sabemos que reduce muchísimo las posibilidades de contagio y nos va a permitir pasar el invierno mucho más tranquilo. Ministro, me parece que es muy oportuna su recomendación de ventilación de las casas, ¿no? Yo por lo menos la tomo así. Y digo, también me pregunto si hay que usar barbijos adentro de la casa de uno. Sí, yo creo que adentro de la casa de uno, depende cómo viva cada uno, ¿no? Pero si uno vive en una familia más o menos tipo, es muy probable que todos sean contacto estrecho de alguna manera. Entonces, no sé si es necesario porque ya se va a contagiar, quiero decir, con ese mismo grupo. Ahora, cuando uno va a la escuela, por ejemplo, hay que usar el barbijo. Nosotros en las escuelas pusimos unos medidores de dióxido de carbono que nos permiten ver qué tan ventilado está el aire, porque también un riesgo que podemos correr es que abran la ventana de par en par y entonces tengan tanto frío y tengamos que elegir entre el frío o el riesgo. En cambio, a veces uno con una ventilación mucho más chiquita no se pierde el calor, pero sí se logra reducir la concentración de dióxido de carbono, que es una medida eficaz para vincularlo con la ventilación. Eso que se utiliza en las escuelas se puede recomendar para lugares de trabajo, ¿no? Y lo saco un poco de la provincia de Buenos Aires. ¿Están conformes en salud pública con el porcentaje de vacunados a nivel nacional? Sí, hay algunos lugares donde la vacunación está un poco más difícil. También es cierto que hay cuestiones históricas, culturales, territoriales, geográficas que la hacen difícil. La provincia, por ejemplo, en ese sentido es muy compleja. Hemos hecho un enorme esfuerzo. Nosotros tenemos un equipo de más de 20.000 trabajadores vinculados exclusivamente a la vacunación de COVID y por eso pudimos llegar a todos los territorios. Pero hay algunos lugares donde no se ha logrado ese porcentaje. Pero a nivel global, en Argentina, la tasa de vacunación que tenemos es de las más altas del mundo. Y en ese sentido, sí, también se les va dando el aumento, ¿no? Y entra con el aumento que va haciendo el gobernador Axel Kicillof. Sí, totalmente. Por suerte, la provincia cerró una pauta de aumento general revisable antes de fin de año del 60%. Eso es muy importante porque mejora las condiciones salariales para todos y eso activa la economía y además recuperamos contra la inflación. Nosotros todos los años en la provincia le ganamos a la inflación bastante ostensiblemente y este año la idea también es que sea de esa manera, recuperar lo que se perdió en el gobierno anterior, fueron 20 puntos del salario, sí. y en salud en particular además este aumento es del 64,4%, un poco más que en el resto, también un poco en reconocimiento al trabajo realizado y a que también había sido salud en el gobierno anterior el que más había perdido más que otros sectores que habían tenido otra capacidad de lucharlo. Hablando del sistema de salud bonaerense, y usted, ministro, es un estudioso del sistema de salud, pensaba el otro día que en la app de Mi Argentina tenemos la vacunación de COVID y es realmente muy fácil y están todas las vacunas que uno se da. Pero muchas veces de los niños y niñas no se sabe bien qué se dio, cómo se dio y tiene un cartón. ¿Hay alguna idea de generar una app centralizada y de un sistema más integrador en el sentido de que pueda estar todo en un banco de datos como Mi Argentina? Sí, totalmente. Hace muchos años se empezó a trabajar en esto que se llama Nomivac, que es la vacunación nominalizada con información digitalizada de toda la población, con muchísimas dificultades de aplicación. No quiero volver a decir lo mismo, pero lamentablemente la aplicación de esto en los 4 años del gobierno anterior se vio frustrada. La retomamos porque venía desde antes el trabajo, que se venía homogeneizando los sistemas de información de cada provincia para tener una plataforma a nivel nacional, pero con la pandemia esto se avanzó a gran velocidad, así que hoy tenemos todas las vacunas que se aplican, incluso para la gripe, las tenemos nominalizadas, cada persona sabemos cuál se aplicó y dónde, en este sistema que maneja el gobierno de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, que se llama Nomivac. Eso que tenemos con las vacunas, el objetivo que es importantísimo que logremos desarrollar en los próximos años, es que se extienda a todo el área de salud y que logremos tener un sistema de salud unificado, con una historia clínica y con información unificada de salud,
que es una forma no solamente de mejorar la salud de la población, sino de optimizar el sistema y que les llegue a todos de la mejor manera posible. Y otro problema con el que se encontró como ministro cuando recibió todo esto junto con Goyán, fue que las prótesis tardaban, ¿no? Había una situación de que uno en un hospital público necesitaba una prótesis, ya sea de cualquier tipo, y tenía que esperar como 6 meses. Entonces, ¿qué decidieron y cómo se hizo para tener una mejor atención? Sí, la verdad que como decías vos, mucha gente cuando tenía que ponerse una prótesis de cadera o había tenido un accidente, por ahí necesitaba tantos meses para poder conseguir la prótesis, porque el Estado tenía que ir a comprar cada una con una licitación, y eso tardaba tanto que muchas veces ya no llegaban, o se terminaban haciendo rifas o conseguir plata de una manera. Bueno, eso generaba primero algunos negocios que no son adecuados, y además que genera muchas barreras de acceso. Nosotros construimos una cosa que se llama Banco de Prótesis de la provincia de Buenos Aires. Es el primer banco de prótesis de estas características en el sector público en la provincia de Buenos Aires, que tiene dimensiones extraordinarias, y hemos logrado que entonces los tiempos se reduzcan un 90% para acceder a estas prótesis. Hay prótesis que llegan en 24 horas o menos, cuando son, por ejemplo, las endovasculares para poder hacerse un stent o ese tipo de cosas, las tenemos en el día, pero las que tenemos, las más difíciles, que hay que confeccionarlas especialmente, se producen en algunos días o una semana. Eso hemos logrado entonces ya hacer en 4 meses que tenemos funcionando el banco. Nos costó muchísimo trabajo, es una inversión enorme del gobernador. Hemos logrado hacer en 4 meses más que en 3 o 4 años en toda la provincia. Estamos operando a máxima velocidad para poder recuperar toda esta necesidad de prótesis. Así que se garantizó un derecho que no había, que nunca hubo en la historia de nuestra provincia, y es importante también defenderlo porque, como siempre sabemos, estas políticas que son nuevas y que generan nuevos derechos a veces son las que más se quieren atacar cuando cambian los gobiernos. Ministro, no sé si le pregunta a la gente, no los especialistas, sino la gente común, ¿no? Yo soy uno de ellos y le pregunto, ¿cuándo se va a terminar la pandemia? Bueno, yo creo que estamos en los coletazos, ¿no? ¿Ah, sí? Por suerte no hemos visto ninguna variación del virus que tenga una capacidad de escaparse a las vacunas que empezamos a aplicar desde el principio. Entonces, si no se escapan a las vacunas, tampoco se van escapando a las inmunidades que se producen por haberse contagiado. Entonces, yo creo que si bien podemos tener esta, que puede ser la última ola, lo que venga ahora, la última ola importante, quizás tengamos algún que otro estertor más en el camino, si aparecen nuevas variantes que contagien más, pero con casi ningún cuidado como nos encontramos ahora, la situación está muy controlada en términos de carga de enfermedad. Yo creo que de a poco vamos a ir cambiando y volviendo a una situación que no digo que sea la prepandémica, pero sino una situación que nos va a quedar por mucho tiempo de cuidados de otra manera, y en algún momento diremos, bueno, esto que fue pasando fue el final de la pandemia. Es muy difícil encontrar el día en el cual las cosas terminan, pero por más que tengamos alguna que otra ola, no tendrán el impacto que han tenido en el pasado. Habla Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ministro, la última, pero le quería preguntar sobre el aumento también en prepagas. Si algo se vio en la pandemia es cómo el sistema público se hizo fuerte y que muchas veces era más seguro caer en un hospital que en una clínica para salvarte la vida. Y hay muchas muestras de eso. Y en ese sentido, más allá de ministro, que es estudioso de todo el sistema de salud de la nación, ¿cuál es su modelo ideal o hacia dónde le gustaría ir para tener un sistema integrado y que todos sean bien atendidos? Sí, es cierto eso que contabas. Pasó con el COVID una cosa que no hemos visto antes. No solamente logramos darle atención a toda la población, que en muchos países, casi ningún país del mundo logró hacerlo en el peor momento de la pandemia, sino que en la provincia lo que logramos es que hubiera equidad en la enfermedad. Esto no se ve nunca, no se ve nunca en Argentina tampoco. Que los sectores más pobres ni se hayan enfermado más, ni hayan sufrido más, ni que en los hospitales públicos le haya ido peor que en los lugares más acomodados, digamos, ¿no? Ha sido igual, y en muchos casos el sector privado se volcó. Tuvimos en un momento el 55% de las camas de terapia intensiva ocupadas por personas con obras sociales sobrepagas en el sector público, porque tuvimos que dar respuesta con una enorme inversión y con mucho trabajo. Yo creo que eso se ha mostrado porque tuvimos una enorme inversión del Estado y una presencia política muy fuerte. Faltaba esto. Tuvimos durante mucho tiempo periodos en los cuales se desinvertía tanto en salud. Digo, cuando uno escucha ahora dirigentes políticos que están hablando
de qué quieren hacer si son presidentes, y una de sus cosas es desinvertir en el sector público, es volver a que los hospitales se empobrezcan y se deterioren, y de esa manera, cuando después tenemos estas situaciones, uno dice el sector público funciona mal. Bueno, claro, si uno lo desfinancia, dejan de tener contrataciones, la calidad de los trabajadores, el salario de los trabajadores empeora, todo eso se repercute. Entonces tenemos que mejorar mucho el sector público, por suerte en eso venimos trabajando muy bien, y luego hay que trabajar muy fuertemente en la integración con los demás sistemas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande cultural con nuestra población del sistema de salud para desmercantilizarlo, porque no podemos seguir teniendo una mirada sobre la salud que parece que el que más salud tiene es aquel que tiene o más estudios por imágenes o más medicamentos recibe. Entonces hay como una especie de competencia como si fuera un kiosco, que entre más consultas de especialistas tiene, más atención de la salud tiene. Eso no es así, está demostrado en todo el mundo que más bien es lo contrario, más medicación y más atención, si no tiene un criterio adecuado, produce problemas. Y entonces tenemos que lograr que haya un cambio sobre la prevención y la promoción, más que solamente la atención, y que los distintos subsectores, cuando hablamos de esto decimos las obras sociales, el privado y el sector público, trabajen con líneas de cuidado que sean las mismas. Es decir, ¿cómo se controla un embarazo en Argentina? Todos los controles de embarazo, no importa el subsector, tienen que ser iguales. Tenemos que garantizar que si se necesitan 3 ecografías, 3, si se necesitan 5, 5, para todos. Que reduzcamos la enorme cantidad de cesáreas innecesarias que se hacen en el sector privado, pero que mejoremos la calidad de atención y de cuidado, y sobre todo de respeto a los derechos en el sector público. Es decir, hay que trabajar con líneas de cuidado muy fuertemente, y yo, como decía hace un ratito, uno de los ejes centrales, y en la pandemia se vio que teníamos razón, es la información. Cuando el Estado tuvo la información de todo, porque centralizamos los diagnósticos, y en la provincia después, para poder hacer operativo el sistema, y nosotros ayudamos al sector público al sector privado para que se pueda sostener en momentos que estuvieron muy difíciles, también les pedimos que nos den toda la información de las camas, así que tuvimos integración del sistema de salud en tanto en diagnóstico como en atención, logramos que fuera eficiente y que alcanzara para todos. Tenemos que integrar la información del sistema de salud, que si podemos, el Estado Nacional y las provincias, tener la información completa de todo lo que sucede en todos lados, podemos hacer que las inversiones, que los desarrollos, que cuál es el sistema de salud, sea justo a las necesidades del pueblo, y no en función de más donde más riqueza hay y menos donde hay más necesidad. Clarísimo. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, ministro. Por favor, a ustedes, que tengan un muy lindo día. Gracias. Era el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.